Bueno, muy buenas noches a todos los participantes en este webinar de la Sociedad de Pay to Billu, junto con las del capítulo de pie de Bogotá. Bienvenidos todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a hablar de un tema realmente pues, que sigue causando bastante polémica y es la reparación del ligamento deltoideo, sobre todo asociado a fracturas, que es casi que una lesión de nuestro vivir diario, de nuestra práctica diaria. Porque pues tomar decisiones de si reparamos el ligamento deltoideo o no, pues no es tan fácil. Les queremos mostrar un poco de la anatomía, la biomecánica y qué es lo que dice la evidencia de las lesiones del ligamento deltoideo, sobre todo asociadas a fracturas. Entonces, nuestra primera ponente es la doctora Tatiana Peña. Tatiana es ortopedista de la Universidad del Rosario, la Fundación Santa Fe. Hizo su fellow de cirugía de tobillo y pie también en la Fundación Santa Fe. Y actualmente ya está graduada, ya es cirujana de tobillo y pie. Tatiana, muchas gracias por estar acá. Tatiana nos va a hablar un poco de la anatomía y la biomecánica del ligamento deltoideo para que reforzar y sobre todo pues tener en cuenta por qué es importante reparar o no el ligamento deltoideo. Tatiana, muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al webinar. Vamos a hablar entonces un poco de la anatomía y algo de la biomecánica del ligamento deltoideo. Entonces, en la tabla de contenido normalmente vamos a hablar un poco de la anatomía del complejo ligamentario deltoideo, cómo lo dividimos en superficial y profundo de cada uno de los ligamentos que se componen, cómo está irrigado y algo de la función y biomecánica que hace parte del ligamento deltoideo. Entonces, tengamos en cuenta que el ligamento deltoideo tiene 7 fascículos. En la mayoría de los artículos que vamos a encontrar de estudios anatómicos, en algunos hablan de 6, inclusive hasta 5, según la cantidad de ligamentos que se puedan describir, algunos ausentes en ocasiones y pues depende de cada paciente, puede estar presentes o no presentes. Esta imagen es una imagen anatómica del estudio del Dr. Kane, en donde muestra 5 ligamentos que hacen parte del complejo ligamentario deltoideo, de los cuales ya vamos a hablar. En esta imagen, entonces, vamos a ver los ligamentos que hacen parte del complejo ligamentario superficial, de los cuales está el ligamento tibio-spring, que es el ligamento más importante de todos los ligamentos que componen el complejo como tal. Este ligamento está su origen, en el segmento anterior del folículo anterior del malleolo medial y se va hacia la parte plantar, insertándose en el borde del ligamento calcáneo navicular supermedial, pero también a su vez está compuesto por un complejo ligamentario que está compuesto por que es el ligamento tibio-spring principalmente, luego con el ligamento calcáneo navicular y con el ligamento, aquí está, calcáneo navicular pero plantar, que es el que está en la parte de acá inferior. Entonces, estos 3 componen normalmente el ligamento tibio-spring. Luego tenemos entonces el ligamento tibio navicular, que se origina del borde anterior del folículo anterior, en la parte de acá, donde se dirige hacia la parte inferior para ubicarse en el margen anterior del navicular, en el borde más anterior del ligamento deltoideo. Es este que está acá, numerado con el número 1, valga la redundancia. Luego viene el ligamento tibiotalar posterior superficial, que es este que está acá, el número 4, que está dividido en superficial y profundo, y en el cual entonces se origina en la parte posteromedial del folículo anterior, en la superficie medial del folículo posterior, que es el que está en la parte de acá posterior, y acá abajo en la parte inferior, y se va hacia la parte posterior y medial del talo o astrágalo. Y luego viene entonces el tibio calcáneo, que es aquel ligamento que viene medial al folículo anterior y que se va hacia la parte medial de sustentáculum tali y va también al ligamento calcáneo navicular supermedial. Estos ligamentos, el tibio spring y el tibio navicular, son constantes. En cambio, los tibio navicular posterior superficial y el tibio calcáneo son inconstantes, no siempre se encuentran en todos los pacientes. Vamos a hablar entonces un poco de los ligamentos que componen los ligamentos superficiales.
En ellos está entonces el complejo ligamentario tibio spring, el cual está formado por 3 ligamentos que se componen por el calcáneo navicular, que es el suprarmedial, que es el ligamento más fuerte de todos, el calcáneo navicular. Y va desde el borde anterior del sustentáculum tali hacia la parte superomedial del navicular, y también en una menor proporción se ubica en la tuberosidad del navicular. Este ligamento es el más fuerte del complejo tibio spring y es el más fuerte de esta banda ligamentaria, que es el que da mayor sostén a la parte medial del tobillo. Por otra parte está entonces el calcáneo navicular inferomedial, que tiene 2 veces menos fuerza, 291 newtons, y se origina en la superficie inferior del calcáneo, en la fosa que queda, en la fosita coronoidea que queda entre los 2 labios del sustentáculum tali, y se dirige hacia el talo y se coloca o se inserta en la parte inferior del navicular. Y luego está el oblicuo medio plantar, que vendría más o menos en esta zona, en la que se ubica en la parte inferior del cartílago articular del talo y anteroinferior y medial a la faceta del calcáneo. Se va dirigiendo hacia la parte inferocentral de la tuberosidad del navicular y normalmente pues es constante también. En esta imagen vamos a ver una disección anatómica en la que podemos ver que el ligamento tibio spring, que es el más fuerte del complejo ligamentario deltoideo, forma un fibrocartílago en su parte más interna en contacto con el talo y se articula, porque forma un fibrocartílago, se articula con esta fosita inferior triangular que vemos en la parte inferomedial de la cabeza del talo. Tiene alrededor, en promedio, una fuerza de 447 newtons, o sea, tiene una potencia importante para sostener la cabeza del talo, y está cubierta, como les decía, pues por el cartílago para poderse articular y poderse movilizar en esta parte, siendo el estabilizador medial del tobillo estático más importante del tobillo, después del pie y del tobillo. Su principal función es sostener la cabeza del talo y la articulación talonavicular. Está irrigado en su parte más proximal por ramas de las arterias calcáneas que vienen de la arteria plantar media, en la parte distal de las arterias navicular que vienen de la arteria plantar media, pero tienen una zona central en la cual no tiene irrigación, que aparentemente es una zona más débil, que por allí parece tener importancia la debilidad del ligamento tibio spring. Luego vamos a hablar entonces de los ligamentos tibio-navicular, que ya vienen siendo parte del complejo ligamentario deltoideo, los cuales, como lo vemos en esta imagen a su derecha, viene desde el borde anterior del colículo anterior del maleolo medial y se va hacia dorso medial a insertarse en la parte posterior y medial de la tuberosidad del navicular. Luego tenemos entonces el ligamento tibiotalar superficial. Como bien les decía, hay posterior superficial y posterior profundo. Este es el posterior superficial, que va desde la parte posterior del colículo anterior y de la superficie medial del colículo posterior, que viene ya en la parte de aquí atrás, y que se va hacia la parte posteromedial del talo. Luego tenemos entonces el ligamento tibiocalcáneo, el cual está en el aspecto medial del colículo anterior, en el borde medial de sustentáculum tali, y va al ligamento calcáneo navicular. Están estos ligamentos de la parte superficial, están divididos o separados de los ligamentos profundos con un cojinete graso que ayuda a mantenerlos pues disecados, separados, para que cada uno cumpla su función. En este corte que tenemos, que es un estudio anatómico del doctor Savage Elliott y pues sus compañeros, vemos aquí en plantiflexión que los ligamentos de la parte anterior del complejo ligamentario deltoideo superficial se tensionan al hacer plantiflexión, y al hacer dorsiflexión pues hacen tensión, pero desafortunadamente no tenemos estudios que nos muestren qué pasa cuando el paciente hace eversión-inversión, porque pues de eso se trata el ligamento deltoideo, que soporte la cabeza del talo e inhiba la eversión del tobillo. Luego continuamos entonces por el complejo ligamentario deltoideo profundo, que
en general vamos a tener dos ligamentos, que está el tibiotalar posterior, que es este que está en la parte posterior, que es el profundo, que viene ya del segmento superior del colículo posterior y del surco intercolicular, que es el que está en la mitad, pues obviamente los dos colículos, y que se divide en dos bandas, una banda que va intraarticular, que se va hacia el tubérculo posterior del talo, y una extrasinovial que va hacia la parte posterior medial del talo. Y el tibiotalar anterior, que es este que vemos aquí numerado con el número 1, va hacia la punta, desde la punta del colículo anterior y la parte anterior del surco intercolicular hacia la cara medial del talo y distal, anterior inferior a la superficie articular del talo. Hay un tercer ligamento, que es el ligamento tibio calcáneo profundo, que es un ligamento que es inconstante, pero también lo nombran en las descripciones anatómicas que hice la revisión para esta presentación. Luego acá tenemos otras imágenes de unas disecciones anatómicas en las cuales vemos entonces los ligamentos profundos, en los cuales al realizar la plantiflexión vemos que los ligamentos, el tibio calcáneo hace tensión y el posterior, el tibiotalar posterior profundo hace contracción y viceversa hacen entonces, al hacer dorsiflexión, entonces el tibio calcáneo hace tensión, hace extensión y el tibiotalar hace contracción. En esta siguiente imagen vamos a ver entonces las ramas extraóseas que van a inervar, que van a irrigar entonces por medio de la arteria tarsiana medial, la tibial anterior y la tibial posterior, y con dos ramas intraóseas que van a ir a inervar directamente, que vienen directamente a irrigar desde el maleolo medial y del aspecto medial del talo, van a irrigar directamente el ligamento deltoideo. Entonces, todos estos ligamentos van a hacer la contención del tobillo en la parte medial y van a ser el estabilizador medial estático principal del tobillo. Van a ser en los ligamentos superficiales, van a restringir la rotación externa del tobillo y van a controlar el estrés en valgo del retropié. En cambio, los profundos van a ser restrictores contra la eversión y van a inhibir la traslación anterior y lateral del talo. En cuanto a la marcha, van a hacer soporte del arco longitudinal interno, sobre todo en la fase de apoyo medio, y van a bloquear la rotación de la tibia y manejar la inversión y eversión del tobillo, acoplando, y van a hacer un acople entre la parte del antepié con el retropié para la mejor movilidad durante la marcha. Entonces, el ligamento deltoideo va a prevenir la abducción del talo, propiamente del ligamento deltoideo, y la eversión del retropié con el ligamento tibio-spring, el complejo tibio-spring, que va a restringir tanto la movilidad de la articulación talonavicular como la plantiflexión del pie. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Ya teniendo en cuenta pues un poco la anatomía y la biomecánica y la complejidad del ligamento deltoideo y sobre todo pues la importancia, ahora sí vamos al grano. Vamos al grano, pues, ¿por qué hay que reparar el ligamento deltoideo o por qué hay que tenerlo en cuenta cada vez que tenemos una fractura del tobillo? Eso no puede pasar desapercibido sabiendo todas estas funciones del ligamento deltoideo. Nuestro siguiente ponente es Esteban Balcázar. Esteban Balcázar es ortopedista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con el Hospital de San José. Actualmente está en entrenamiento en cirugía de tobillo y pie, también en el Hospital de San José. Esteban, muchas gracias por la presentación, por estar acá con nosotros y pues el auditorio es suyo. El objetivo de esta charla es básicamente hacer una recopilación del qué es lo que dice un poco la literatura sobre las reparaciones del ligamento deltoideo, cuándo son oportunas, cuándo no y en qué contextos, sobre todo en qué tipo de fracturas del tobillo es donde vemos que tiene mayor impacto. Entonces, el contexto de las fracturas, digamos, las fracturas de tobillo son una de las fracturas más frecuentes en la práctica ortopédica. Y de estas fracturas, se estima que más o menos el 80% son fracturas aisladas del peroné. El complejo deltoideo, como ya decía la doctora Peña, es uno de los estabilizadores estáticos más importantes de la mortaja. Y en fracturas de peroné Weber B se encuentra que hay una relación con una lesión del ligamento deltoideo más o menos del 37 al 65%, por lo cual encontramos que
Este tipo de lesiones del ligamento del tobillo son de pronto un poco más frecuentes de lo que teníamos inicialmente, digamos que pensado de lo que eran en las décadas anteriores. ¿Cuáles son las razones para no repararlo? Las razones para no repararlo es primero que se consideraba inicialmente como innecesario. Se consideraba que únicamente con hacer la reducción ósea del peroné de manera anatómica iba a haber una cicatrización indirecta que iba a mantener una suficiente estabilidad en el complejo medial. Estas conclusiones eran sacadas más o menos de estudios de los 80s y los 90s que tenían como limitantes que eran usados con pocos pacientes y que además de eso ningún estudio evaluaba estabilidad como un resultado directo o dolor medial. Otro de los argumentos en contra es que la estabilidad está dada por el soporte óseo y que realmente no había una necesidad de repararlo. Eso está justificado en los estudios cadavéricos de Stewart en 2012, en donde hace una sección del ligamento deltoideo y tras haber reparado de manera anatómica el peroné, no encontraba que hubiera una inestabilidad notable entre los especímenes en donde fueron o no fueron reparados el ligamento deltoideo. Además, existe el riesgo de que hay un mayor tipo quirúrgico porque implica hacer una incisión medial y esta misma incisión implica que puede haber complicaciones de la misma. Entonces, estos eran como los argumentos iniciales para no repararlo. Sin embargo, con estos estudios de entre los 80s y los 90s, se encontró que hasta un 30% de los pacientes persistían con algún tipo de dolor o reportaban algún tipo de inestabilidad. Y los pacientes que tenían un aumento más allá de 4 milímetros en el espacio medio claro tras la reducción tenían unos mejores resultados funcionales, por lo cual empieza a crear toda esta corriente de que tenemos que poner un poquito más de atención al ligamento deltoideo, ya que vamos a mejorar la reducción del espacio medio claro, lo cual va a hacer que va a prevenir las complicaciones asociadas a la cicatrización indirecta. Los estudios empezaron a mostrar que había una menor tasa de dolor y menor tasa de inestabilidad reportada por los pacientes, un menor riesgo, así por la misma reducción de una artrosis postraumática en el tiempo, y en el caso de los atletas, sobre todo en estudios realizados en jugadores de la NFL, encontraron que la reparación del ligamento deltoideo disminuía la tasa de pinzamiento medial en este tipo de personas que utilizaban sobre todo, digamos que movimientos rotacionales. Ahora la pregunta es cómo sabemos cuál repararlo, y para esto se han hablado muchos predictores en la literatura. El primero es un predictor clínico sobre el paciente que tiene la fractura aislada del peroné, que además tiene dolor o que tiene edema o que tiene equimosis en la parte medial, pero el predictor de este hallazgo clínico para inestabilidad realmente tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. La radiografía parece ser que es lo más disponible y que tiene unas tasas de sensibilidad y especificidad bastante altas, ya sea, como inicialmente se consideraba como el gold standard en la radiografía, que eran las radiografías tomadas en dorsiflexión y rotación externa, como posteriormente, tras realizar estas radiografías que se dan cuenta que en el servicio de urgencias era muy doloroso para los pacientes, empezó toda la tendencia por parte de Michelson de hacer radiografías con estrés gravitatorio, que tiene una especificidad y una sensibilidad bastante similar a las radiografías con estrés. La resonancia tiene la ventaja de que nos permite documentar la ruptura, pero tiene el problema de que cerca de un 54% de los pacientes que tienen ruptura del ligamento deltoideo van a tener algún tipo de aumento del espacio medio claro, lo cual nos lleva a que el resto de pacientes van a tener un espacio medio claro normal con una ruptura del ligamento deltoideo. Entonces, como predictor de inestabilidad, digamos que no es tan efectivo. La ecografía cada vez ha venido tomando más y más importancia, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante altas. Sin embargo, tiene el problema de que es operador dependiente y uno tiene que ser un personal que sea entrenado al respecto para poder determinar si tiene una lesión. Por último, la artroscopia, que es, digamos, que una de las cosas que está viniendo cada vez, que se está convirtiendo como una herramienta cada vez más disponible y más efectiva para determinar las inestabilidades, sobre todo con el signo del drive-thru, nos va también a dar un pronóstico, nos va a permitir primero ver directamente el ligamento deltoideo, ver si está roto, en algunos casos poderlo reparar de manera directa con artroscopia y valorar también la sindesmosis y la inestabilidad del tobillo en las lesiones. La persona que más digamos que una de las primeras personas que retomó el tema del ligamento deltoideo tras los estudios de los 90 fue Hintermann, quien propone su propia clasificación, que digamos que es una de las más conocidas, en el cual está el tipo 1, que es el proximal, el tipo 2, que es el intermedio, el tipo 3, que es el distal, siendo las rupturas, afortunadamente, porque son un poco más sencillas de reparar, las proximales,
Y cada una de estas, cada sitio de ruptura nos va digamos que, proponer un tipo de reparación distinta. Además, Hinterman posteriormente en sus estudios con artroscopia en fracturas de tobillo encontró que cerca del 40% de pacientes que tenían cualquier tipo de fractura en el tobillo tenían un compromiso del ligamento deltoideo, y sobre todo reporta que pacientes que tenían fracturas del maleolo medial podían también tener rupturas del ligamento deltoideo. Entonces muchas veces ni siquiera es suficiente reparar la fractura del maleolo medial para devolver la estabilidad al tobillo en su porción medial. Y lo que dice Hinterman en el último estudio que encontré publicado sobre este tema, que es aquí está citado en el 2015, dice que la reparación es la reserva solamente para los casos donde hay una alta sospecha de una interposición de tejidos blandos o lesiones osteocondrales que no permitan la reducción adecuada del espacio medio claro, o los pacientes que tengan algún tipo de inestabilidad residual. Y también empiezan a nombrar el tema de que las reparaciones del ligamento deltoideo puede tener también influencias sobre la estabilidad de la sindesmosis. ¿Qué dice la literatura? En contra. En contra son, lo que les digo, estudios con pocos pacientes y con estudios que ya, pues la mayoría son de más de, pues cercanos a los 30 años. Y el último es el del 2018 de Sun, en donde realmente lo que dicen es que no es necesario, que aumenta el tiempo quirúrgico, que aumenta, digamos que tiene la ventaja de no repararlo, no tener una incisión medial, y que con tal de que se reduzca el peroné de manera anatómica, no habría necesidad de reparar el ligamento deltoideo. Todos estos estudios tienen como consenso, como puntos en común, que explorarlo solamente se justifica cuando hay duda tras reducir anatómicamente el peroné. Sobre la literatura a favor, ya son estudios un poco más grandes, son estudios un poco más recientes, y nos muestra que tienen mejoría en las escalas funcionales, mejoría en las escalas de dolor en el perioperatorio y al final del seguimiento, y la tasa de complicaciones del abordaje medial no se encuentra reportada. Además de eso, en los pacientes que tienen una lesión de la sindesmosis, parece que tienen aún mejores resultados, por lo cual el consenso de estos artículos es que permite establecer la congruencia, reducir mejor el espacio claro y, sobre todo en los pacientes con lesión de sindesmosis, tiene unos mejores resultados. Ya pasándonos a un nivel de evidencia superior, esta primera revisión sistemática de la literatura incluye desde el 95 hasta 2017, incluye 281 fracturas. Nos muestra que como hallazgos, digamos que relevantes en cuanto a repararlo versus no repararlo, es que los resultados son mejores si hay lesión de la sindesmosis, hay una relativa mayor osificación en grupos de reparación que no es estadísticamente significativa según el estudio de Maynard, y hay una mayor tasa de reducción y fallo con reintervención en los casos en donde no se repara el ligamento deltoideo, y sobre todo en las fracturas Weber C es los que tienen, digamos que los mejores resultados. Esta segunda revisión sistemática habla sobre el papel que juega el ligamento deltoideo sobre la sindesmosis, y lo que hacen es, desde el 98 hasta el 2018, buscan estudios y encuentran 508 fracturas, de las cuales 64% fueron llevadas a reparación del ligamento deltoideo, y comparan suturas de anclaje en el ligamento deltoideo versus tornillo transindesmal en la sindesmosis. Entonces, ¿qué encuentran en esta revisión sistemática? Que, como hemos venido, digamos que repitiendo, los pacientes Weber C tienen mejores resultados y mejor reducción de la sindesmosis cuando se hace, además de eso, una reparación del ligamento deltoideo. Y la tasa de complicaciones y de revisión en los pacientes que no se les repara el ligamento deltoideo es un poco más alta. Sin embargo, ellos son muy claros en decir que el tornillo transindesmal versus los sistemas dinámicos de fijación de la sindesmosis, todavía hay, digamos que mucho debate, todos, pues la mayoría favoreciendo los sistemas dinámicos, pero este es un estudio que solamente mira tornillo transindesmal versus reparación del ligamento deltoideo, y proponen pues, que toca empezar a hacer estudios ya comparando reparación del ligamento deltoideo con sistemas dinámicos. Este metaanálisis hacen una búsqueda con 192 fracturas, en donde encuentran, estos son digamos que los metaanálisis más reducidos sin los forest plot y todas las cosas, que encuentran que hay en los pacientes con reparación del ligamento deltoideo mejoría en el espacio medio claro postquirúrgico y al final del seguimiento, menor dolor perioperatorio, y en cuanto a funcionalidad y complicaciones encuentran que no hay diferencia entre repararlo o no repararlo. Esto es un estudio de 2019 de Salamé. Y de Wu, que es un poco más reciente, 2021, hacen una revisión de la literatura hasta 2020, encuentran un poco más de fracturas, 338, y encuentran que en los estudios que incluyeron ellos para este metaanálisis,
hay lo mismo, mejorías en el espacio medio claro postquirúrgico y al final del seguimiento, mejorías en las escalas funcionales, no hay cambios en el dolor, pero hay mayores complicaciones en los pacientes, complicaciones queriendo decir, sobre todo la malreducción y la necesidad de una revisión siguiente a la cirugía inicial del trauma en los grupos en los cuales no se repara el ligamento deltoideo. A continuación vamos a mostrar unos casos que hemos operado con el doctor Rodríguez en el Hospital de San José. Este es un primer paciente masculino de 39 años. El paciente llegó a nuestra institución con un trauma de un mes de evolución en donde teníamos estas imágenes clínicas y además de eso teníamos edema tanto en el maléolo medial como en el lateral y un squeeze test positivo con unas radiografías que nos muestran una inestabilidad de la sindesmosis y además un claro aumento del espacio medio claro que nos habla de que hay una lesión del ligamento deltoideo. Sobre el ataque, digamos que para destacar que tenía además de eso un tiló y tenía un aumento en el espacio medio claro, junto con pues, su lesión de la sindesmosis, lo cual nos habla de que tenía una lesión de sindesmosis un poco más compleja. Tras haber hecho una reducción anatómica del peroné, encontramos que clínicamente y bajo fluoroscopio el paciente persistía inestable en la porción medial, por lo cual decidimos hacerle una exploración en donde vemos acá que hay una ruptura completa, tanto de los haces superficiales como de los profundos en la porción medial, y manejarlo con una sutura de anclaje, donde encontramos pues una mejoría sobre todo del espacio medio claro, y pues ahorita pues, un buen resultado postoperatorio. El segundo caso es una paciente de 48 años, femenina, también trauma de 20 años de evolución, y sobre todo el antecedente de relevancia es que era una paciente obesa. Una paciente obesa. Además de eso, también tenía edema en el maléolo medial, en el lateral y dolor. Estas son las radiografías de cómo llegó a nuestro servicio. Clara lesión del ligamento deltoideo, clara lesión de la sindesmosis y una fractura Weber-C. Encontramos esta es la TAG, en donde vemos también, además de la lesión del complejo medial y la sindesmosis, vemos que también hay algo de lesión en el complejo lateral y pues, su lesión de sindesmosis es clarísima. Y esto viene, digamos que a colación pensando en el concepto del anillo del tobillo, en donde una vez que se tiene roto el ligamento, digamos que la sindesmosis, los ligamentos laterales, los ligamentos mediales, solamente con la reparación de la sindesmosis y de la fractura de peroné no es suficiente para mantener la estabilidad, sobre todo en la posición tibetalar. Entonces, ese es, digamos que un argumento de más para hacer una fijación del ligamento deltoideo en un caso como el de esta paciente. Además de eso, al momento de la fluoroscopia hicimos una reducción inicial tras haber hecho la reducción anatómica del peroné y con las pinzas encontramos que todavía había apertura de la porción medial. Pensamos en que de pronto podía ser tema de fijación, por lo cual hicimos la fijación y pese a eso en pruebas de estrés seguía habiendo apertura, por lo cual decidimos explorar el ligamento deltoideo, también con ruptura de las fibras superficiales y profundas y teniendo por último un resultado postoperatorio en el cual pues, vemos una mortaja adecuadamente reducida, un espacio medio claro adecuadamente reducido, sobre todo en una paciente obesa, la cual va a necesitar un poquito más de estabilidad mecánica porque es un tobillo que va a estar, digamos que enfrentado a una mayor carga. Entonces, como conclusiones, la reconstrucción del ligamento deltoideo no debe ser un procedimiento rutinario y creo que todos los estudios concuerdan en lo mismo. Sin embargo, siempre, digamos, la recomendación y pues lo que muestra la literatura es que siempre se debe hacer una valoración radiológica, ya sea en urgencias o en el momento en el que el paciente se encuentre bajo anestesia, para ver si hay un compromiso del ligamento deltoideo y tenerlo en mente en el momento de hacer la fijación, para que al final de hacer la fijación ósea, poder hacer pruebas de estrés y mirar si existe inestabilidad. En caso, y hacer una exploración cuando haya una duda tras la reducción anatómica del peroné. Las ventajas es que tienen mejores resultados funcionales, mejor control de dolor, mejor reducción del espacio medio claro y una menor tasa de complicaciones y de revisión conforme a no repararlo. Y la desventaja es que existe la complicación de la herida medial, que es realmente un riesgo teórico de los estudios. Ninguno habla de una complicación real de la herida medial. Hay mayor tiempo quirúrgico, que en promedio son 17 minutos, y existe el riesgo también de mayores osificaciones mediales. Como último, parece que los pacientes que son fracturas Weber-C y lesión, o que tienen inestabilidad de la sindesmosis son los que realmente se benefician más de hacer una reparación del ligamento deltoideo, sobre todo si estas condiciones, y además de eso, hay una inestabilidad residual tras hacer la fijación. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, Esteban, muchas gracias. No se siente, por favor, acompáñanos aquí un rato. Nuevamente, pues, a Esteban y a Tatiana, muchas gracias por su excelente presentación. Ya se dieron cuenta por la importancia nuevamente del ligamento deltoideo. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué importancia le dan a la reparación de la cápsula anteromedial? Yo he leído algunos estudios que realmente han mostrado que la reparación de la cápsula anteromedial en algunos pacientes contienen inestabilidad, además de una lesión de la sindesmosis, tienen algo de inestabilidad hacia anterior, con algo de traslación del talo hacia anterior, se pueden beneficiar de hacer reparaciones de la cápsula anteromedial. Tengo muy poca experiencia, pues muy pocos casos realmente que se ha necesitado hacer una reparación de la cápsula anteromedial y realmente la literatura no es tan concluyente en qué pacientes debe uno hacer reparación de la cápsula anteromedial. Ahora, si uno une toda esta parte de la reparación del ligamento deltoideo junto pues con la parte de la cápsula anteromedial, probablemente nos pueda aumentar la estabilidad. No sé si alguien tiene alguna otra experiencia o algún otro concepto en reparación de la cápsula anteromedial. Creo que pues igual es más o menos así. Doctor Fabián Romero, ¿le dan alguna importancia o utilidad a la proyección AP con estrés gravitacional? Pues realmente, digamos que es una importancia más que todo como herramienta diagnóstica para poder determinar, sobre todo en un paciente en urgencias, que tiene una menor escala de dolor comparativa con las de estrés de dorsiflexión y rotación externa. Sin embargo, y tiene, pues como ya habíamos hablado, tiene una muy buena especificidad y sensibilidad. Entonces es un muy buen recurso, es un excelente recurso para poder ver lesiones del ligamento deltoideo en un servicio de urgencias como es donde recurrentemente llegan estos pacientes. Incluso algunas hacen recomendaciones también intraoperatorias para hacerle a los pacientes estrés gravitacional para valorar la estabilidad medial. No es que sea tan fácil a veces hacer esos estudios, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta dentro de la valoración de las lesiones del ligamento deltoideo. Cuando el espacio claro medial persiste abierto, a pesar de la reparación del ligamento deltoideo, ¿cuál conducta recomienda? Qué difícil. Pues se puede hacer una aumentación, toca hacer una exploración de la articulación parcial interpuesto y hacer una aumentación, pues. Después de llevar, ¿alguien tiene alguna opinión? Pues lo que se recomienda en casos donde uno hace una reparación del ligamento deltoideo y no existe y persiste con inestabilidad, es que se puede hacer una aumentación con un internal brace y sobre todo, si no hay una adecuada reducción, siempre hay que considerar la opción de que hay tejido interpuesto todavía en la arteria y que pues eso es lo que está permitiendo. Exactamente, la principal causa de que el espacio medio claro que abierto es que está rotado el peroné. Antes de ponerse uno a revisar si ha tenido interpuesto, es prudente revisar que el peroné no haya quedado uno rotado externamente, porque por eso no cierra el espacio. Sí, realmente si uno hace todas las maniobras, la reducción del peroné, de la sindesmosis, estabilizar la sindesmosis tibioperonea, y usted va a reparar el ligamento deltoideo y aún así persiste con el espacio medio claro abierto, pues lo primero que hay que hacer es revisar la parte lateral. Y una de las causas que estamos conversando acá es la mal rotación del peroné, la mal reducción del peroné, el acortamiento del peroné pueden hacer que haya inestabilidad medial. Entonces, así como lo mencionó Esteban en su artículo, todo es un círculo y todo funciona conjunto. Si usted tiene una mal reducción del peroné, muy probablemente, a pesar de que usted haga una reparación del ligamento deltoideo, no le va a funcionar. Entonces, muy probablemente en ese tipo de pacientes que usted persiste con el espacio medio claro abierto, hay que revisar en la parte lateral. Desde Venezuela nos acompaña el doctor Ferreira. ¿Con qué reparan? ¿Suturas de alto peso molecular, picril, anclas? ¿Qué experiencia tienen? Pues, digamos, lo que nosotros hacemos es usualmente con suturas de anclaje que tienen además de eso supersuturas y también existe la posibilidad de hacerlo a través de túneles transóseos también con supersuturas.
Nosotros, no sé si ustedes han preparado con Pilqueril o algo, pues no sé si alguien haga algo distinto. Sí, sí la mayor parte de los pacientes, afortunadamente, pues tenemos a disposición las suturas de anclaje, que es la forma más fácil de reparar el ligamento deltoideo. En algunos pacientes hay que tener en cuenta también que probablemente no es suficiente la reparación con suturas de anclaje, sobre todo cuando uno encuentra el ligamento deltoideo más dañado, más lesionado, y requieren algún procedimiento de aumentación con estos fiber tapes que nos pueden ayudar para aumentar la reparación. O finalmente, si no tenemos suturas de anclaje o alguno de estos dispositivos, tocaría hacer o preferiblemente hacer algún tipo de reconstrucción ayudándonos con túneles transóseos, como dijo Esteban. ¿Alguien tiene alguna experiencia diferente? Es eso. ¿Con qué frecuencia ven lesiones del deltoideo asociadas a fracturas del maléolo medial? Qué buena pregunta. Esa la respondemos. Sí. Realmente, digamos que realmente no es frecuente, es una condición que es, digamos que posible, y Hinterman la describe como uno de sus hallazgos cuando estaba haciendo su estudio de artroscopia en fracturas de tobillo. Sin embargo, en la práctica de nosotros, yo creo que no hemos encontrado muchos de esos casos. Nuevamente a Tatiana, a Esteban, muchas gracias. A todos los participantes de este webinar, tanto aquí en Bogotá como pues a nivel nacional, muchas gracias por su participación.